Dios les bendiga a todos y vamos a orar para iniciar dándole las gracias al Señor por este tiempo que nos permite estar aquí. Señor, gracias te damos, Dios de los cielos, Padre eterno, nuestro Salvador, nuestro sanador. Te damos gracias, Jesucristo, porque tú nos has traído a tu iglesia, a este lugar. Nuestras vidas, mentes y corazones están sometidos a ti, Señor. Hoy tómanos, Señor, y toma el control de lo que somos, de lo que en esta mañana tú nos vas a enseñar a través de tu palabra. Sometemos todo a ti, rogamos, Señor, que nuestras mentes y corazones estén dispuestos, Dios, estén dispuestos para ti. Dispón, Señor, lo que hay dentro de nosotros para que sea transformado, para que sea cambiado a tu imagen y a través de tu palabra. Hoy colocamos, Señor, lo que tú por gracia hoy nos permites aprender, Señor, acerca de la oración, acerca del ayuno. Y Padre, sometemos esta enseñanza a Cristo y declaramos que tú estás en este lugar para enseñarnos, para dirigirnos, para mostrarnos, para hablarnos y para ministrar a nuestro corazón, Señor. Toda la gloria para Dios en esta mañana. Amén. Bienvenida. Bueno, vamos entonces, hermanos, es importante, algo que les motivamos es que puedan tener sus apuntes, puedan tener una Biblia para pues que puedan también aprender y después repasar mucho mejor los temas. Entonces, no sé, hace 8 días, pues de los que estuvieron, ¿qué recuerdan de qué se habló? Como para hacer un pequeño recorderis y retomar aquí el tema de hoy. Entonces, no sé si Cristian, sé que tú estuviste, em, tú también estuviste, Karen, creo que tú, ¿no? Tú no estuviste, listo. Entonces, ¿ustedes dos recuerdan algo? Bueno, entonces muy importante, como decía mi esposo hace un momento, o sea, venimos a la iglesia también a que haya un crecimiento en todos nosotros, ¿sí? Y por eso es la importancia de que estemos muy atentos. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la oración y del ayuno. Gracias, Cristian, por el resumen. Entonces, la oración y el ayuno. Empecemos por la oración. La oración es algo tan sencillo, pero a la vez tan vital. Una definición muy concreta y muy sencilla es hablar con Dios todos los días. Eso es la oración. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:17. Eh, bueno, si alguien lo buscó y lo encuentra pronto, lo puede leer. Sí, 1 Tesalonicenses 5:17. Léelo. Eh, sí, ¿les coincide? 1 Tesalonicenses 5:17. 17. Lee el 17, por favor. Tranquilo. ¿Ves? Cortico, mira. Orad sin cesar. Entonces, orar sin cesar es orar sin parar, orar sin dejarse desanimar. Esto es lo que podríamos entender. Entonces, se dice que una iglesia no es más grande que su vida de oración. Recordemos que ustedes y yo somos iglesia, independientemente de lo que hagamos, independientemente de quienes seamos, no importa, somos iglesia y somos iguales delante del Señor. Entonces, Dios dice que una iglesia es fuerte cuando realmente es una iglesia de oración. Si nosotros no oramos, pues no estamos haciendo nada. Entonces, existe en todo cristiano la necesidad de orar más y esa necesidad es puesta por el Espíritu Santo en nuestro corazón. O sea, el Espíritu Santo es el que nos dice y nos muestra y nos motiva a orar. Entonces, si a ti tú estás teniendo una lucha en la oración, de pronto cuando empezamos en los caminos de Dios, a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces no sabemos cómo realmente orar, qué decir, en qué momento hacerlo, eso es lo que vamos a aprender hoy, pero es muy importante pedirle al Espíritu Santo que nos dé
el querer como el hacer para poder orar, porque van a haber momentos en que tal vez no lo vamos a querer hacer, van a haber momentos de desánimo, van a haber momentos difíciles que vamos a decir, ay no, yo como que no oro porque no siento ganas, pero esa no es la idea. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Entonces, en primer lugar, debemos o vamos a ver algunos beneficios de la oración. Primer beneficio, la oración te fortalece para resistir la tentación. Entonces recordemos que el que tienta, ¿quién es? Satanás. Satanás tienta, Dios no tienta a nadie. Mateo 26:41, por favor, búsquelo. La oración te fortalece para resistir la tentación. Mateo 26:41. Bueno, acá hay unas Biblias, pero las podemos prestar mientras que... ¿Listo? Y le pasas... ¿Tú tienes, Gina? Listo, así está mejor. Bueno, ¿quién tiene el versículo de Mateo? 26:41. Al hermano Alberto. Sí, señor, tranquilo. Gracias. Entonces dice, velen y oren, o sea, oren en todo tiempo para que no entren en la tentación. Algo que va a evitar que entremos en tentación es precisamente la oración. Si nosotros oramos y si nosotros rendimos nuestra vida a Dios, pues a Satanás le va a quedar muy difícil tentar, porque dice allí que la oración y el estar en constante comunión con Dios va a hacer que nuestra carne se doblegue. Recordemos que lo que Satanás tienta es lo que a nosotros nos agrada. Entonces, lo que tú eres y yo somos débiles, entonces Satanás va a buscar esa forma para tentarnos. Y si nosotros no oramos, entonces va a ser muy difícil que nos alejemos del pecado. Por eso es tan importante la oración. La oración es vital en un cristiano. En segundo lugar, la oración, perdón que estoy un poquito afectada la garganta. La oración te ayuda para tener un buen testimonio. ¿Listo? Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, Juan 15:4. Entonces, mire que Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y dice que el pámpano no puede llevar un fruto lejos de la vid. O sea, si se desprende de la vid, recordemos que el pámpano es el fruto de la vid. Si se desprende, de repente va a morir. No tiene ningún valor si se desprende, mientras que si permanecemos en el Señor Jesucristo, eso va a hacer que nosotros demos fruto. Y el fruto que estamos hablando aquí es dar buen testimonio. Entonces, no sé, yo creo que todos hemos pasado por eso, en situaciones en las cuales uno escucha en televisión o ve alguna noticia y dice, es que el pastor tal hizo tal cosa, o robó, o hizo, entonces uno queda como que, uy, ¿qué es eso? O bueno, generalmente es los pastores, porque son las figuras visibles. Entonces, o bueno, también podemos encontrarnos con malos testimonios en cualquier parte. El vecino que es cristiano, no sé, hizo un escándalo, le pegó a la esposa, cosas de esas se ven. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Pero si es cristiano. Y esas cosas pasan porque no estamos permaneciendo en Jesús. Aquí no es culpa de Dios, aquí no es culpa de la iglesia. Eso es importante que lo tengamos claro, porque hay gente que a veces se aparta de Dios por eso. Ay, no, es como si Dios tuviera la culpa. Y eso es absurdo, Dios no tiene la culpa. Aquí el problema
es que la persona no ha permanecido en Dios y por eso no ha podido dar fruto en su testimonio. En tercer lugar, la oración nos ayuda a vencer la preocupación y la ansiedad. Hay personas que son muy ansiosas y empiezan a comer, empiezan a hacer cosas desmedidamente. ¿Esto es ansiedad o están angustiadas, preocupadas? Sí, tienen una mente preocupada todo el tiempo con sus preocupaciones y sus problemas. Pero mire lo que dice la Biblia en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí nos dice la Biblia que por nada podemos estar preocupados, más bien esas peticiones deben ser entregadas a Dios. Más bien eso que te angustia, que te afana, que te preocupa, entrégaselo al Señor y Él te va a ayudar. Y esto nos va a ayudar a vencer la preocupación y la ansiedad. Vuelvo al punto, no es normal que nosotros como cristianos estemos depresivos, ansiosos, preocupados. Obviamente hay momentos en la vida, yo no lo voy a negar, hay momentos en la vida fuertes y que hay que llorar, hay que desahogarse, claro que sí. No, no estamos hablando que es que pues nunca podemos expresar lo que sentimos, pero sí es importante que no nos entreguemos a esto. Sí, porque hay como una línea delgada en estas situaciones, ¿no? Y, por ejemplo, la gente está sufriendo de mucha depresión ahora. Y escuchaba una noticia que el COVID trajo una de sus secuelas en las personas, es esa, precisamente la depresión. Dice, qué cosa tan rara, ¿no? Pero así se está manifestando. Y no solo eso, jóvenes están suicidando cada vez más, mujeres. O sea, es una cosa impresionante, pero es precisamente la obra de Satanás en los corazones. Recordemos que el Señor nos hace libres, pero que nosotros debemos estar en oración. Realmente la oración te va a proteger de todo esto. Sigamos. Cuarto punto. La oración te permite recibir respuesta de Dios a tus peticiones. Si estás pidiendo por algo, si estás anhelando más bien algo, orar. Ora a Dios porque Él va a responder. Juan 16:24. Alguno que lo lea. Juan 16:24. Dale, Cristian. Muy bien. Dice que el Señor Jesús hasta ahora nada han pedido en mi nombre, le dijo a sus discípulos y a la gente que estaba en ese momento, pero pidan y reciban porque o para que su gozo sea cumplido. Entonces, tenemos esa confianza, esa seguridad de que si pedimos en el nombre de Jesús, las peticiones van a ser resueltas. Y yo quiero aclarar algo acá y es que a veces de pronto no vamos a recibir la respuesta en el momento que queramos y de la forma que queramos, pero Dios sí va a responder porque Él sabe lo mejor para nosotros. Es eso. Que cuando Dios te responda de una forma de pronto que tú no esperabas, entiende que fue la voluntad de Dios para tu vida porque Él sabe que es lo mejor. Pero lo importante aquí es orar y descansar en Él. Todas las peticiones, entrégaselas a Dios. La oración, Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la oración eficaz puede mucho en nuestras vidas. Ahora, quinto punto, la oración te llena del poder de Dios. La oración te llena del poder de Dios. Hechos 9:40 al 42. Por favor, quien lo quiera leer. Hechos 9:40 al 42.
capítulo 9, verso 40 al 42. Amén. Entonces, aquí dice la palabra que hubo un caso en el cual Pedro oró por una niña que estaba muerta y dijo, levántate. Y dice que al instante ella se incorporó, abrió los ojos y volvió a la vida. Entonces, la oración nos llena del poder de Dios. La oración es vital para nosotros y nos llena de su poder para en el momento en el cual tú tengas que orar por alguien, Dios lo va a hacer. Ayer estaba con una persona que nos comentaba esto y ella tuvo un caso así, lo vivió. Su abuelita había muerto, mm, le dio un ataque o algo así, y ella estaba ahí y ella pudo orar por ella y ella volvió a la vida. Y tremendo porque para esto Dios nos tiene. Nosotros debemos creerle al Señor, porque a veces somos muy limitados, ¿no? Y como que, quién sabe cuándo pasará eso en mi vida, pero Dios lo quiere hacer contigo, conmigo, que oremos por las personas y que hayan milagros, maravillas en tu propia vida. Dios lo quiere hacer. El último punto es que la oración te ayuda a tener comunión con Dios. Entonces, algo muy importante es que la oración nos conecta para tener comunión con el Espíritu Santo y esto lo vemos en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Entonces, muy importante. La oración nos ayuda a mantener esa comunión con Dios y que cuando nosotros realmente escogemos, ya lo vamos a ver, un sitio, un tiempo específico y en secreto con Dios, vamos a ver las respuestas del Señor. Entonces, vamos a mirar unas instrucciones bíblicas para tener una oración efectiva. En primer lugar, habla sinceramente con Dios, como si estuvieras hablando con un amigo. Sí, si usted tiene pronto al lado un amigo suyo de toda la vida y confía en él, pues usted va a abrir su corazón. Generalmente lo hacemos. Pues ahora vamos a hacerlo con Dios. Vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero con Dios. Ahora, tal vez las personas piensan, pero ¿quién me está escuchando? O hay gente que dice, pero es como si yo le hablara a la pared. No es así. Dios está allí cuando una persona invoca su nombre, cuando una persona le llama, Dios se presenta a esa vida, a ese corazón. Esa es la fe, precisamente. Mateo 6:7 al 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces Dios dice que no, o Jesús en esta ocasión dijo, no usen vanas repeticiones, o sea, no repitan como loros algo. Y eso fue lo que lamentablemente nos enseñó la tradición. Repita tantos Padre Nuestro, Ave María, el Rosario, y eso fue lo que la tradición nos puso en la mente. Y no hablar sinceramente, y no decirle, Señor, me siento así, tengo esto. Dios es tu amigo, Dios te va a escuchar, indudablemente. Entonces, es muy importante esto. Ahora dice, cuando ores, no es necesario usar palabras muy religiosas. De pronto, escuchamos personas orar y hay palabras que no sabemos qué significan y tratamos de decirlas nosotros también. No es necesario.
Si tú no sabes qué significa un ejemplo, omnipotente o soberano, no tienes por qué repetirlo porque o busca o indaga qué es, porque es que ese es el problema, que a veces nosotros repetimos y hacemos lo mismo que hacíamos en la tradición católica. Entonces la idea es no caer en lo mismo, sino entender que lo que Dios quiere es que salgan palabras sinceras del corazón, palabras obviamente con respeto, pero que tú en la intimidad con Dios puedes comunicarte con Él, sinceramente. Entonces eso es. Cuando oremos, no es necesario usar palabras religiosas, como les digo, es bueno hablar con Dios con respeto, como un amigo, contarle con sinceridad si está triste, molesto, decepcionado, frustrado. La Biblia dice en Salmos 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado a comprender sabiduría. Por lo tanto, bueno, está acá, sabiduría. Entonces tenemos que ser sinceros con Dios, respetuosos con Dios, pero abrir nuestro corazón hacia Él y Él va a orar en nuestra vida. La sinceridad con Dios, bienvenidos, la sinceridad con Dios es vital. La sinceridad con Dios es vital, que tú abras tu corazón con Él. Bueno, siguiente, dedícale un tiempo diario o dedica un tiempo diario para orar. Daniel 6:10. Alguien que lo busque, por favor. Daniel 6:10. Ok, muchas gracias. Entonces, dice que cuando Daniel supo que el edicto estaba firmado, él entró, bueno, en fin, el contexto es que él estaba intercediendo por algo que estaba sucediendo en el reino en ese momento, y dice que él empezó a orar 3 veces al día, oraba y daba gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros oramos 3 veces al día? Y creo que Daniel no era una persona que se demorara tan poquito tiempo, sino que le dedicaba un tiempo considerable a la oración. Entonces se levantaba, oraba, al mediodía oraba, en la noche oraba. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de interceder, no nos cansemos de orar tantas cosas que uno tiene que orar, ¿cierto? Por su propia vida, por su familia, por este país, por esta ciudad. Hay muchas cosas por las cuales debemos estar orando. Es necesario dedicarle de 10 a 15 minutos diarios a la oración, mínimo. Ya después tú vas agrandando el tiempo. Y algo importante es que a veces se genera como la idea de que no alcanzamos a hacerlo, no lo podemos hacer porque no tenemos tiempo. Entonces creemos que estamos muy ocupados y no lo podemos hacer, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, de 10 a 15 minutos, toda la gente puede sacar ese tiempo para orar. O sea, hagamos lo que hagamos, estudiemos, trabajemos, hagamos lo que hagamos. Una cosa que pasa con los muchachos, los jóvenes, es que ellos le dedican tiempo a otras cosas, ¿no? Y entonces dicen, no, es que yo no tengo tiempo, yo hago otras cosas y no puedo, pero es mentira. Necesitamos sacar ese tiempo, es vital sacar el tiempo. O sea, a veces dedicamos tiempos a la televisión, a los juegos, a las redes sociales, a Facebook, todo el tiempo pegados en Facebook. No, pues creo que no es el caso de ustedes, pero tenemos que tener cuidado con eso, porque eso nos está robando y nos está consumiendo un tiempo vital que es para Dios, para la oración. Antes que cualquier otra cosa, debes orar. Antes que el desayuno, antes que cualquier otra cosa. Mire que sí, obviamente hay que ir a trabajar,
hay que ir a hacer cosas, pero debemos levantarnos un poquito más temprano, preferiblemente que sea en la mañana el tiempo de oración. Pero si ya le queda súper complicado, pues hágalo en la noche o en el horario que pueda. Pero sí es muy vital que saquemos ese tiempo diario. No pase un solo día sin orar. Si no oro por la mañana, no deje terminar el día sin orar. Hagámoslo. Y algo importante es escoger un lugar privado para orar. La Biblia dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces debemos dedicar un lugar privado, sin que nadie esté golpeando, sin que nadie de pronto esté haciendo ruido, porque eso a veces pasa y no hay concentración, no podemos. Pues hay apartamentos pequeños o hay cuartos pues que a veces se nos dificulta, pero usted puede sacar, por ejemplo, el baño. Pues hay casos así, en los cuales no hay donde orar tranquilamente. Entonces puede dedicar ese espacio, ese momento para hacerlo. También escoger un lugar específico. Entonces aquí están hablando como de no estar cambiando cada rato el sitio, pues aunque pues si no podemos hacer nada, pues ni modo. Pero aquí está diciendo que es preferible tener un lugar específico para orar. En Lucas 22, 39 al 40 vemos un ejemplo en el Señor Jesucristo. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Pero entonces dice allí que se fue al monte de los olivos como solía hacerlo. O sea, el Señor solía ir o acostumbraba a ir al monte de los olivos a orar. Era un sitio ya determinado que él tenía para hacerlo. Entonces tú puedes escoger un sitio determinado para ir a orar y estar en la presencia de Dios. El siguiente punto es elaborar una lista de peticiones de oración. Es bueno tener un cuaderno o bueno, un sitio en el cual uno pueda escribir qué peticiones, qué cosas espera recibir a través de la oración. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, pedimos y no recibimos porque a veces no sabemos cómo orar. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor. ¿Cómo oro por esto? ¿Cómo hago para pedir por esta situación? Entonces, importante tener esas peticiones escritas, leerlas, pedirle al Señor que Él obre en nuestras vidas. Y por último, ser agradecido con Dios. Debemos ser agradecidos con el Señor. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, démosle gracias a Dios al inicio de la oración, pero también al final. El agradecimiento abre los cielos. El agradecimiento es una llave en la cual Dios se prepara para derramar esa bendición sobre tu vida. Muy importante que tú y yo seamos agradecidos. El reformador Martín Lutero, creo que lo han escuchado, dijo lo mismo. Cuando estoy muy ocupado, oro 2 horas al día. Tremendo, ¿no? O sea, dedicado al Señor, pero dijo, cuando estoy muy ocupado, o sea, que cuando no estaba ocupado, oraba muchísimo más tiempo. Entonces, que nosotros tengamos ese reto en nuestras vidas, que nos volvamos personas de oración, que nos volvamos personas que oramos, que intercedemos en todo tiempo. Bueno, vamos al siguiente tema que es el ayuno. Entonces, el ayuno para Dios. El ayunar es la abstinencia voluntaria de ingerir alimentos por un periodo de tiempo determinado. Entonces, cuando nosotros nos abstenemos de alimentos con la finalidad de buscar el rostro de Dios y la dirección con Dios, o la dirección de Dios, perdón, para una profunda comunión con Él. Entonces, cuando tú oras,
es para pedir esa dirección, pero también es para buscar a Dios y para entregarte cada día más a Él. Ayunar es una disciplina espiritual que todo cristiano debería tener. Un cristiano mínimo debería ayunar una vez a la semana, mínimo, para buscar la dirección de Dios en sus proyectos, en sus situaciones, para su casa, para su familia. Entonces, otra situación es que yo no puedo ayunar porque es que sufro de gastritis. Un ejemplo, yo lo he escuchado por mucho tiempo, que las personas tienen a veces ese argumento, pero hay gente que ha sido sana a través de los ayunos. Mi esposo fue sano de la gastritis y del colon en un ayuno que hizo. Dios lo sanó y nunca más volvió a sufrir de eso. Entonces nosotros se nos tienen que caer esos argumentos y esos velos a veces. Es que no puedo porque esto, es que no puedo porque estoy trabajando. Es otra de las cosas que estoy trabajando y no puedo sacar tiempo para ayunar. Pero conozco mucha gente que ayuna en los trabajos y no les ha pasado nada. Y, o si no, si le queda muy difícil, puede ayunar un sábado que no trabaje, un día festivo, bueno, un domingo, estamos en la iglesia, pero se puede hacer. Entonces, el ayuno ejercita un corazón puro y animado con motivos sanos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros ayunamos constantemente, nuestro corazón va a ser purificado. Obviamente, el ayuno no reemplaza la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos ha purificado ya de nuestros pecados. Pero cuando tú buscas y buscas más a Dios a través del ayuno, en este caso, pues Dios va a purificar más tu vida. Y vamos a tener una fortaleza espiritual muy, muy importante. Ahora, es muy importante que nosotros, o el propósito primario, sea agradar y ministrar al Señor en el ayuno. Que no sean otras nuestras intenciones, porque a veces tenemos otro tipo de intenciones en el ayuno. Que Dios me responda, que Dios haga, que Dios esto y lo otro. No, no debe ser nuestra primera motivación. Zacarías 7:5 dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis, en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Tremendo esto. O sea, Dios les pregunta, ¿ustedes ayunaron durante 70 años? ¿Ayunaron para mí? Dice Dios. Entonces, ¿cuál es la motivación que tenemos para ayunar? Hay gente que a costa de lo que sea quiere que Dios le conteste, así no sea la voluntad de Él. Y a veces se hacen unos ayunos y unos ayunos sin dirección de Dios y eso no es bíblico, eso no le agrada al Señor, porque aquí lo vemos en el pasaje Zacarías 7:5. Dios dijo, ¿ustedes ayunaron para mí? O sea, está preguntando, ¿ustedes lo hacían realmente para acercarse a mí o con qué fin lo hicieron? Entonces, bueno. ¿Cuál es la importancia del ayuno? El ayuno nos permite abrir espacio para dedicarlo exclusivamente para ministrar y honrar a Dios. O sea, ese tiempo es un tiempo especial para Dios, un tiempo en el cual dedicamos para Él. Por eso no se consumen alimentos, para no estar pensando en el desayuno, en el pan, los huevitos, en el caldo, sino que ahora nos vamos a concentrar en buscar de Dios. Ese es el propósito. Y lo podemos hacer porque el Señor nos ha dado dominio propio. Entonces, no es tan complicado. En primer lugar, bueno, vamos a ver aquí las razones rápidamente, está acabando el tiempo. Las razones de hacer el ayuno. En primer lugar, el ayuno trae quebrantamiento. Dios nos quebranta a través del ayuno, quebranta nuestro corazón y nuestro orgullo. A veces somos muy orgullosos. Somos cristianos, pero somos orgullosos. Y Dios quiere que nosotros seamos humildes y bajemos nuestra condición. ¿Y cómo se logra? A través del ayuno. Isaías 57:15.
Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué dice Dios acá? Él vive con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios aborrece al soberbio, al orgulloso. Y Dios dice, si tú te humillas en mi presencia, pues Dios, ¿qué hace? Vivifica el corazón de los quebrantados. Entonces, muy importante, el ayuno trae quebrantamiento. Segundo, qué pena que voy rápido, pero es que de verdad el tiempo se fue. El ayuno genera una dependencia de Dios. El ayuno genera que nosotros dependamos de Él y nos conectemos cada día con Él y como que queramos más estar en su presencia. Esdras 8, 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ajá, para afligirlos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre todo esto y nos fue propicio. Entonces ellos que pidieron dirección para el país, para la nación en ese momento. Tercero, el ayuno causa un cambio de actitud. Entonces, cuando hay una actitud que no agrada a Dios, el ayuno nos ayuda a cambiar esas actitudes y a ser transformados en esas actitudes. Jonás 3, 5 al 10. Bueno, el pasaje es muy largo, pero aquí está hablando cuando se proclamó ayuno en Nínive. Recuerden que Jonás fue enviado a Nínive y Jonás fue un poco rebelde con Dios y le dijo, no, yo no quiero ir por allá porque es que allá son muy malos. Y Dios le dice, no, tiene que irse. Entonces le pasaron muchas cosas hasta que al fin fue. Cuando él llegó a Nínive, él empezó a decir, arrepiéntanse o Nínive va a ser destruida. Entonces, efectivamente, Dios respaldó esta palabra y ellos, desde el rey hasta el más chiquitico, iniciaron un ayuno. Dijeron, bueno, vamos a ayunar para que Dios se compadezca de nosotros, para tener perdón de nuestros pecados, y así fue. Hubo un ayuno en todo el país. Entonces ellos tuvieron un arrepentimiento sincero y Dios detuvo la destrucción. Dios detuvo el juicio en este caso. Cuarto, el ayuno permite solicitar la intervención poderosa de Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, interviene y ayunamos, sacamos ese tiempo para ayunar y que Él intervenga de una forma sobrenatural en alguna situación de nuestra vida. Joel 2:15 al 18. Toca trompeta en Sión, proclamada ayuno, convocada asamblea. Reunida al pueblo, santificad la reunión. Juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos donde está tu Dios, y Jehová solicitó por su tierra perdonar a su pueblo. Entonces aquí está diciendo en Joel que se había proclamado un ayuno para pedir esa intervención de Dios. Quinto, el ayuno prepara el ambiente para oír la palabra de Dios. Jeremías 36, 9 al 10 nos habla también de esto. Se promulgó un ayuno y lo que hizo el Señor fue preparar al pueblo para que ellos pudieran escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Entonces es muy importante porque a veces vemos que nuestras familias, por ejemplo, pueden estar cerradas en la mente, en el corazón, y decimos, pero ¿cómo hago para que ellos escuchen la palabra? ¿Cómo hago para que haya una disposición? Haga un ayuno.
Haga un ayuno constante. Cuando la batalla es dura, hay que ser constantes en el ayuno. No, pues estoy hablando de que no sea un ayuno de un día, sino un ayuno de varios días y que proclamemos la victoria sobre las personas que no entienden la palabra o sobre los que son rebeldes con la palabra. Sexto, el ayuno trae sensibilidad espiritual para oír llamamientos específicos. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces Dios dijo a través del Espíritu Santo que apartaran a unas personas para la obra de Dios. O sea, que Dios trae sensibilidad a través del ayuno para escuchar o para saber qué debemos hacer para servirlo. Hay gente que dice, ay, ¿yo en qué voy a servir a Dios? Yo no sé qué hacer y se sienten confundidos, pero mire que el ayuno es un medio de respuesta para saber en qué área le debemos servir al Señor. Séptimo, el ayuno crea un ambiente propicio para que el Espíritu Santo pueda manifestarse. Entonces, el ayuno lo que hace es crear un ambiente para que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas. Anoten la cita, porfa, Hechos 10:30 al 44, no lo vamos a leer. Hechos 10:30 al 44. Siguiente, el ayuno genera un deseo ferviente para interceder. Para volvernos unos verdaderos intercesores y la intercesión que es precisamente orar unos por otros. Entonces, cuando nosotros hacemos la intercesión con el fuego de Dios, es necesario el ayuno también, es necesario entrar en un tiempo de ayuno. Segunda de Crónicas 20:3 y 4. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Entonces Josafat, un rey que ayunó, que clamó a Dios y hubo intercesión por el pueblo. 9. El ayuno desata las ligaduras de los oprimidos. Entonces hay gente oprimida por Satanás, hay gente oprimida por el diablo. Por eso es importante que ayunemos. A veces no sabemos qué hacer porque son ataduras demoníacas. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis el yugo? Entonces Dios está hablando aquí de romper las ligaduras a través del ayuno. 10. El ayuno es un tiempo propicio para consagrar la vida a Dios. Entonces te consagras a través de un ayuno. Si quieres realmente escuchar la voz de Dios, si quieres realmente tener una comunión fuerte con Dios, haz un ayuno. Nehemías 9:1 al 2. Anótenlo los que están anotando. Bueno, ¿qué sugerencias tenemos para el ayuno? Propongan su corazón dedicar un tiempo de ayuno para honrar a Dios. Pida la guía y ayuda al Espíritu Santo durante este tiempo. No lo haga por hacerlo. No lo haga tampoco porque a veces como que le insiste mucho su familia, su líder, aunque sí, obviamente debe haber como una sumisión en este aspecto, pero hagámoslo con convicción o pidámosle al Señor convicción. Señor, ayúdame a hacerlo con todo mi corazón. Guíame en este tiempo de ayuno. Examine su corazón. Y si hay algo que interrumpe la comunicación con Dios, confiéseselo a Dios para aprovechar este tiempo de ayuno. Es decir, no vayamos como ocultando los pecados, ¿no? Las cosas que sabemos que están mal. A veces como que ayunamos, pero de nada sirve si en nuestro corazón hay maldad y pecado. Entonces, primero hay que confesar el pecado. El ayuno se debe efectuar en intimidad con Dios con el propósito único de agradarle a Él. El verdadero sentido del ayuno es humillarnos delante de Dios, reconocer su señorío en nuestras vidas. Entonces, que tu propósito sea reconocer solo a Dios en ti.
¿Cuándo deberíamos ayunar? Entonces, cuando haya un profundo deseo en su corazón de estar a solas con Dios. Hay diferentes tipos de ayuno. Hay ayunos parciales hasta el mediodía, todo un día, 3 días seguidos, ayunos con solo agua o ayunos sin nada, ayunos de 40 días, pero obviamente esos son súper fuertes. Moisés, el Señor Jesucristo, ayunó 40 días. Es algo que nosotros debemos decidir hacerlo para estar solo con Dios. Cuando se necesita la dirección, o más bien, cuando se necesita la dirección de Dios en un proyecto a realizar. Entonces, cuando tú necesitas una dirección de Dios en un trabajo, en un estudio, por ejemplo, los muchachos deben ayunar para saber qué estudiar, qué carrera estudiar. Debe haber un ayuno, porque a veces desafortunadamente a veces se meten en una carrera y después no, ya no, y cambian y cambian y cambian, hay una inestabilidad. Necesitamos dirección de Dios en los proyectos, en los planes, para, por ejemplo, establecer un hogar. Esto a veces no lo tenemos muy en cuenta, pero para establecer un noviazgo se necesita ayunar. A veces, ¿qué se hace? Pues a veces las cosas como al revés, ¿no? Pero mire que esto es muy importante para que no nos estrellemos. Sí, a veces desafortunadamente se ven divorcios, separaciones en los hogares muy temprano, pero si nosotros ayunamos, buscamos del Señor, vamos a ver el obrar de Dios. También cuando vengan circunstancias difíciles de solucionar, de manera natural se requiere recurrir al ayuno de la intervención de Dios. Circunstancias difíciles que no sabemos qué hacer. Cuando llegue el éxito ministerial o profesional, también es importante ayunar para someter eso a Dios. Y por último, cuando en la iglesia se nos convoque, también debemos hacerlo porque es una guianza que Dios da. Entonces, es importante que nosotros podamos definitivamente sacar tiempo de ayuno y de oración como lo vimos en el primer punto. Orar, ayunar, clamarle a Dios. Amén. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que decir? ¿Alguna duda que tengan del ayuno, de la oración? Bueno, no se les olvide el tema. Vamos entonces a orar. Señor, gracias. Gracias te damos a ti, Padre bueno, por cada persona que ha estado en esta mañana reunidos aquí en tu presencia. Hoy rogamos que el poder del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, la gracia de Dios esté sobre nosotros. Llénanos con tu presencia y oramos que en este día tú nos fortalezcas la vía de oración y la vía del ayuno, cada uno en intimidad, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, haya una vida real de oración, de intercesión, de clamor. Señor, rompe todo paradigma, rompe toda religiosidad, rompe toda cadena, Señor, que ata las mentes y los corazones y que haya libertad, Señor, para que nosotros oremos y clamemos a Dios, Señor, con todo el corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, nos levantamos en oración, en ayuno, declarando tu gloria y tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.